Señor Jesucristo. Damos gracias en esta noche, hermanos. Señor les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Los hermanos de aquí en casa, hermanos, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que nos escuchan en cualquier parte donde este video pues pueda llegar, reciban saludos, hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias en este día al Señor. Seguimos, como decimos, al pie del cañón, siempre compartiendo la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer: estudiar, meditar, reflexionar y aplicar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. En este día queremos abrir nuestro servicio, nuestro tiempo de meditar en la palabra de Dios. Ahí en el libro de los Hebreos vamos a estar leyendo capítulo 6 del libro de Hebreos. Capítulo 6, vamos a leer ahí 2 versículos de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro amado Redentor Jesucristo. Y dice ahí la palabra del Señor. Le voy a dar tiempo para que busque ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice ahí la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orarle a Dios en esta hora, hermanos. Queremos darle gracias a Dios por los hermanos que podemos llegar hasta sus hogares y que sacan tiempo para escuchar la palabra del Señor. Yo quiero en lo personal darle gracias a Dios por ustedes, hermanos, sabiendo de que es un tiempo precioso, pero es al mismo tiempo un tiempo delicado, porque estamos tocando la palabra del Señor. Esta palabra es delicada. Es importante que nosotros nos acerquemos a ella con un corazón temeroso. Bendito sea Dios. Y en este día vamos a seguir con el sábado pasado estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la fe, el defender, el nosotros saber que nuestra fe, estuvimos hablando el sábado pasado que nuestra fe vamos a tener problemas por causa de lo que nosotros creemos, y eso ha sucedido en tiempos pasados, ha venido sucediendo de generación en generación, y vamos a seguir en este proceso. También vamos a seguir enfrentando dificultades, pero en este día queremos ver, estudiar un poco más acerca de esto que es la fe en Dios, la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas cosas, algunas verdades que nos enseña esta doctrina. Unas verdades que nos enseña esta doctrina de lo que es la fe en Dios, para nosotros edificarnos, crecer y estar conscientes, seguros, el por qué nosotros defendemos nuestra fe en Cristo Jesús. Bendito Dios. Y antes de eso, yo creo que la mayoría de los que estamos en Cristo Jesús, predicadores, maestros, todos aquellos que le servimos al Señor, sabemos lo que significa la palabra fe, o la definición de lo que es fe.
Según el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ahí define lo que significa fe. Y fe dice que es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición sencilla de lo que es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado Dios. Entonces, vamos a estar meditando en esta doctrina preciosa. Para nosotros, dijimos, vuelvo y repito, estar claros, seguros, el por qué nosotros tenemos que defender esta doctrina fundamental, básica en la iglesia cristiana, porque esto no es un invento de hombres, no es cosa traída por los hombres. Dios es el que ha establecido. Jesucristo predicó lo que es la fe en Dios. Dijo allá el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dijo el Señor, no lo dijo el hombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito Dios. Entonces vamos a ver algunas cosas que esta doctrina nos enseña. Una de las cosas que tenemos que ver nosotros, que la fe nos lleva al hombre a humillarse. La fe lleva al hombre a humillarse y a darle honor, honra, gloria y alabanza al único Dios verdadero. Vuelvo y repito, la fe en Dios nos enseña algunas verdades eternas que llevan al hombre a humillarse y a darle honor, honra, gloria y alabanza al único Dios verdadero por ese regalo inmerecido. Es algo que el Señor nos ha dado. Lo dice allá en el libro de Efesios. Si usted va conmigo allá en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 del libro de Efesios, capítulo 2, dice allí la palabra del Señor, versículo 8, y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que la fe que nosotros ahora ejercemos o tenemos en nuestro Señor Jesucristo es un regalo que Dios nos ha dado según la palabra del Señor. Dice aquí, capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabado Dios. Entonces, la fe que nosotros ahora, los que creemos en el Señor Jesucristo, es un don, es un regalo que Dios nos ha dado para poder creer. Es un gran honor, un gran privilegio de que nosotros, en lo personal, que yo haya creído en Jesucristo, es algo lindo que nunca pensé que podía pasar en mi vida. Bendito Dios, porque yo estaba enredado en mis propias cosas. Quizás muchos yo no les he testificado acerca de, porque casi no me gusta hablar de mí mismo, o sea que no me gusta. Pero hay momentos que hay que hablar de las cosas que uno ha practicado y ha creído en el mundo. Por ejemplo, de la edad de allá por el 1975 me enredé, jovencito, me enredaron en lo que es la ideología
socialista comunista en mi país. Y desde ese tiempo creí y me enredé en el asunto de la política en mi país. Eso lo defendía yo con todo, con cualquiera. Yo peleaba por esa ideología, creyendo que era la solución a los problemas sociales, económicos y personales que nuestro pueblo sufría. En este caso, El Salvador, pues yo soy de El Salvador, pero al final, allá en el año 1987, Jesucristo tocó mi vida y desde ese tiempo le entregué mi corazón a Jesucristo y pude creer en ese Dios que nos ama, en ese Dios que ama al hombre, en ese Dios que quiere salvar al ser humano. En el caso personal mío, yo no quería nada, ni pensaba yo llegar a ser cristiano. Pero fue la gracia y la misericordia de Dios que ahora puedo decir, pude creer en el Señor, confesar mis maldades, mis pecados, entregarle mi vida a Jesucristo desde ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Pude creer en Él y dejé de defender la ideología socialista y comunista, lo cual es una ideología falsa, doctrinas falsas. El hombre no tiene la respuesta a los problemas del ser humano, porque los problemas del ser humano son más profundos de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos. Pero un día Jesucristo tocó mi vida y pude yo convertirme al Señor, pude entender que había alguien que me amaba, que había dado su vida en la cruz del Calvario por mí. Y desde ese tiempo, vuelvo y repito, le vengo sirviendo a aquel que merece toda gloria y toda honra. Yo no buscaba al Señor, yo no lo busqué a Él, fue Él que me buscó y me encontró temblando, gimiendo, llorando, desesperado, y extendió su mano santa, su misericordia sobre mi vida, y pude creer en nuestro Señor Jesucristo. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, donde quiera que Dios me permita compartir su palabra, nunca podré pagarle a Jesús, mi Señor, lo que Él hizo por mí en la cruz, el salvarme, el perdonarme, el darme esperanza de vida eterna. Siempre voy a ser deudor a Él. Nunca le podré pagar, pero sí puedo servirle, y desde ese tiempo he venido sirviéndole a mi Señor, y hasta donde el Señor me permita lo voy a seguir haciendo. Bendito Dios. Por eso yo entiendo ese versículo de Efesios capítulo 2 donde dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto dice no de vosotros, pues es un don de Dios. Bendito, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, dijimos que la fe en Dios nos enseña algunas verdades eternas que llevan al hombre primeramente a humillarse. Tenemos que reconocer, todos los seres humanos, todos los hombres, todo hombre y toda mujer, tiene que reconocer que es pecador, que somos pecadores, chicos o grandes, en pequeña escala o en mayor escala, el hombre es pecador. Y necesita reconocer, humillarse delante del Señor, delante de aquel que está sentado en su trono, y reconocer que le hemos ofendido a Dios.
El problema no está en el hombre en pecar, sino en no reconocer que le hemos ofendido al Dios de los cielos. Y dijimos que número uno nos enseña, nos lleva al hombre a humillarse y a darle honor a Dios, a honrar su nombre, a darle gloria y alabanza al único Dios verdadero que vive por los siglos de los siglos. Y es importante que nosotros entendamos el por qué yo puedo y fui llamado a defender esa doctrina fundamental, a defender lo que es la fe en el Señor Jesucristo. No importa lo que venga, yo tengo un deseo profundo y un compromiso con mi Dios y un agradecimiento con el Señor Jesucristo por haberme salvado. Bendito Dios. Y yo sé que todos aquellos que un día fueron tocados y han sido tocados por el Señor Jesucristo y han recibido al Señor, tienen esa misma gratitud que tengo yo para el Señor. Seguiremos siendo deudores a Cristo Jesús nuestro Señor. No le podemos pagar a Él, nunca le podremos pagar a Él por esa gracia inmerecida. Bendito Dios. Entonces es importante que entendamos eso nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar viendo 3 puntos dentro de esa doctrina de la fe en Dios. Punto número 1, quiero que usted ponga atención, porque tenemos que dar razones cuando nosotros decimos que hay que defender la fe en Dios. Tenemos que entender el por qué nosotros vamos a hacer eso, por qué nosotros tenemos que llenarnos de ese conocimiento para nosotros estar claros. ¿Por qué vamos a defender algo? Yo defendía en mi vida pasada, cuando era jovencito, defendía yo a los comunistas, defendía yo a esa doctrina comunista y la defendía, hermanos, a capa y espada, y con cualquier persona yo me discutía defendiendo algo falso. Bendito Dios. Y ahora que estoy en Cristo, que el Señor ha venido tratando conmigo, enseñándome sus cosas, enseñándome lo que Él quiere que yo entienda, hermanos. ¿Para qué? Para tomar nosotros esa actitud de defender todo lo que es de Dios, sabiendo que estamos en lo correcto, sabiendo que es la verdad que trae libertad al hombre, que trae esperanza al ser humano. Bendito sea Dios. Entonces, punto número 1, son 3 cosas que vamos a estar viendo en este día. Dice, por la fe en Cristo Jesús, el hombre es justificado delante de Dios. Según el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, si usted va conmigo allá a Romanos, capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice en el libro de Romanos. Bendito Dios. Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le damos la gloria y la honra, hermanos. Ahora, por la fe dice, no por lo que hacemos, porque según lo que hacemos ningún ser humano califica para ser justificado delante de Dios. Inclusive Abraham, que hizo cosas grandes, hizo obras lindas, aún y por eso Abraham fue justificado. Abraham fue justificado por la fe, porque confiaba, creía en su Dios, en ese Dios que le había hablado. Por eso dice que Abraham fue justificado, no por obras, sino por la fe que ejerció en ese único Dios verdadero. A Él le damos el honor y la gloria, hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos que ningún ser humano, nadie, ningún hombre puede ser justificado
si no viene a Jesucristo. Nadie. Y esa es una de las cosas, de las verdades que no nos gusta escuchar. Ningún ser humano va a ser justificado si no viene a Cristo Jesús. La palabra justificar o ser justificado es una palabra linda y preciosa cuando entendemos el significado de esa palabra, de lo que es ser justificados. Muchos de nosotros en la iglesia de Jesucristo, muchos no entendemos el significado de esa palabra, que es linda y es profunda y es poderosa, hermano. Al entenderla nosotros, hermano, eso nos da una seguridad grande en esta vida. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra ser justificado significa, con palabras sencillas, no vamos a ir al griego porque para qué vamos a enredarnos en cosas de esas, hermano. La palabra es sencilla, sencilla de explicarse. La palabra justificado quiere decir declarar a alguien sin culpa o inocente. No importa la maldad que el hombre haya hecho, no importa lo sucio que esté el hombre, no importa lo embadurnado que esté el hombre. Si viene a Jesucristo, Jesucristo lo declara inocente o sin culpa, como que si nunca ese hombre y esa mujer han pecado. Eso es grande. Al entenderlo, vamos a aprender a honrar mejor a nuestro Señor Jesucristo y ser agradecidos con Él. Entonces, es importante entender ese significado. El ser justificados es algo lindo, es algo grande delante de Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, todo predicador, toda persona que enseña la palabra de Dios, tenemos que entender el significado de esa palabra. Cuando Dios dice que por la fe en Cristo Jesús el hombre es justificado. Bendito sea el Señor. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. Uno de los más claros, dijimos, es Abraham. Abraham fue justificado, no por sus obras, sino por lo que él había creído. Bendito Dios. Según el libro de Romanos, eso es lo que dice. Punto número 2, dice allí la palabra de Dios. Por la fe en Cristo, el hombre tiene paz, o es reconciliado para con Dios, o vuelve a ser amigo y tener comunión con Dios. Es importante que nosotros los cristianos sepamos, todos nosotros, que el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. El ser humano sin Jesús es enemigo de Dios. Porque el pecado se ha separado al hombre de la comunión con Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, dice que, aleluya, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Esa es la actitud del hombre, y hubo una separación entre Dios y el hombre desde el principio que el hombre pecó, y esa ha sido la actitud del ser humano desde tiempos antiguos. El hombre naturalmente es enemigo de Dios, y la única forma que el hombre puede ser reconciliado y volver a tener amistad con Dios o comunión con el Señor es venir a Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, y Él nos da paz, nos reconcilia con Dios mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo lo dice en Romanos, en el mismo versículo que hemos leído ahí. Ahí hay varias cosas en ese versículo. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es poderoso esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
es importante. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que entender esto y hablarle a todo ser humano que no cree en Cristo Jesús, que su condición delante de Dios es enemigo del Señor. Bendito Dios. Por eso usted se fija que el hombre que no tiene a Cristo siempre va en contra de lo del Señor. Todo lo que el hombre hace va en contra de las leyes, de lo estipulado por Dios. Y no nos tiene que sorprender eso, porque es una realidad que nosotros vivimos en este mundo. El hombre sin Cristo argumenta, es blasfemo, es vulgar, es adúltero, es fornicario, es hechicero, es homosexual, practica toda cosa abominable delante del Señor. ¿Por qué? Porque su condición es de enemigo con Dios. No le importa lo que Dios dice. Y eso es una realidad que nosotros vivimos. No podemos nosotros ignorar o tratar de ignorar esa realidad, porque no es así. Por eso es que Dios dice que Jesús fue puesto ¿para qué? Para reconciliar al hombre, para que el hombre tenga paz interior, no una paz exterior, sino interior, porque lo que el hombre a veces busca es lo exterior, pero lo más importante es la paz interior, la paz que tenemos nosotros con Dios. Podemos acercarnos al Señor, podemos clamarle a Dios, podemos nosotros adorar a Dios, podemos hablar con Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Le damos gracias al Señor por eso. No puede haber reconciliación sin Cristo. No puede reconciliarse el hombre si no viene a Jesús. Por eso dice allá en el libro de Efesios capítulo 2, volvemos allá a Efesios 2. Alabado Dios. Bendito Dios. En el capítulo 2 de Efesios dice allí la palabra del Señor. Versículo 14. Miren lo que dice aquí. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Jesús es nuestra paz. Según Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que Él es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Él es el que nos reconcilia y podemos tener paz para con Dios. Podemos tener comunión con nuestro Señor. Podemos hablarle al Señor. Por eso es que el ser humano que no tiene a Cristo no puede acercarse a Dios, porque para acercarse a Dios tenemos que venir a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos dice: hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay una separación. Dijimos que el hombre desde que peca, desde que Adán y Eva pecaron, se separaron de la presencia de Dios. Y solamente puede ser reconciliado el hombre cuando venimos a Jesús y le confesamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces el hombre puede tener paz para con Dios y nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y clamarle en tiempo de angustia, clamarle en tiempo de dificultad, pedirle al Señor que nos ayude. Él está presto para ayudarnos. Por eso dice el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que hacemos los que estamos en Cristo? Podemos clamar y le clamamos a nuestro Dios sabiendo que Él nos escucha. Y tenemos que tener esa seguridad, hermanos. Ese Dios que le hemos entregado nuestras vidas nos escucha.
Bendito Dios, Él escucha nuestras oraciones. Porque ya no somos enemigos de Él, somos amigos del Señor. Somos amigos de Dios. Como la Biblia misma lo declara, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Y Jesús lo dijo, ya no os llamaré siervos, sino mis amigos. Aleluya. Bendito sea Dios. Podemos tener nuestra relación íntima con el Señor. Esto es grande, hermanos, por eso es importante que nosotros meditemos en la palabra, la escudriñemos y entendamos lo que el Señor nos dice en ella, porque en ella está la vida eterna. Somos reconciliados por Cristo. Él derribó la pared intermedia. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz, aleluya, el velo del templo allá en Jerusalén se rasgó de arriba abajo, dando a entender que había entrada a la gracia de Dios, había entrada al trono de Dios, tanto gentiles como judíos. Bendito Dios. Él derribó esa pared intermedia. Él derribó esa separación que había en el hombre. Hay millones de personas en el mundo que están separados de la gloria de Dios. Hay millones de personas en el mundo que son enemigos de Dios. Que cuando uno les habla de Dios, se enojan, se molestan, no quieren escuchar lo que el Señor les quiere decir. Y tenemos que estar conscientes de eso. Yo era uno de ellos cuando estaba en el comunismo, en la doctrina comunista. Yo no quería escuchar de Jesús. Y hay millones de gente comunista, de doctrina comunista, de ideologías comunistas y socialistas, que también desprecian al Señor Jesucristo. Han abrazado algo falso, porque esas son doctrinas falsas, son ideologías falsas, que no tienen vida, son muerte. Porque eso es lo que ha pasado. ¿Cuántos millones de muchachos jóvenes de mi edad murieron en mi país en la guerra civil? Más de 100,000 personas murieron defendiendo esas ideologías destructivas, falsas, diabólicas, que no tienen esperanza. Y todavía hay muchos, millones que siguen todavía esas ideologías huecas, falsas, diabólicas. Pero déjame decirte que en esta hora hay una verdad eterna, que Dios, Jesucristo, quiere salvarte, quiere darte vida eterna, quiere darte esperanza, que entiendas el por qué tú estás en esta tierra. Bendito Dios. Y a nosotros que estamos en el Señor, que el Señor nos quiere recordar que nosotros no estamos solos, que Jesucristo está con nosotros, que Él está con nosotros, que somos sus amigos, no porque merecíamos ser amigos de Él, sino porque su gracia y su misericordia nos alcanzó. Y podemos nosotros ahora declarar con toda seguridad: el Señor es mi ayudador, Él es mi gran pastor, Él es el gran pastor de las ovejas, Él es la luz de este mundo, Él es nuestra luz, nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado Dios. Por eso dice la Escritura aquí: porque Él es nuestra paz, Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es el que trae la paz verdadera. Y Él lo dijo antes de irse: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Él la da, una paz verdadera. Aleluya, bendito sea Dios. Ningún hombre puede tener paz interna sin Jesús. ¿Me oyeron? Sin Jesús no hay paz verdadera,
lo que hay es una paz ficticia. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos dice, de judíos y gentiles, judíos creyentes, no judíos que no son creyentes. ¿Me explico? Porque hay gente que cree que el judío que no cree en Cristo Jesús, bendito Dios, es amigo de Dios y no es así. El hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo reconciliados. Vamos a ese versículo poderoso de Romanos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice aquí la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, aleluya, en su sangre, y para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí no dice que algunos han pecado. Aquí no dice que solo los gentiles eran pecadores. Aquí dice que por cuanto todos pecaron, todos, judíos y gentiles, el judío que cree que tiene amistad con Dios y no cree en Jesucristo, es falsa esa confesión. Porque no hay amistad sin Cristo. No hay amistad con Dios sin Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos que proclamar la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Estas son las buenas nuevas en Cristo Jesús. Ningún hombre puede ser declarado inocente sin la sangre del Cordero de Dios, sin la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, porque sin sangre no hay redención. Sin sangre no hay nada. Por eso dice la Escritura, aleluya, que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para lavarnos, para justificarnos de nuestras maldades. Si creemos en Él, si venimos a Él, si reconocemos que somos malvados, que somos pecadores, que hemos ofendido al Dios Altísimo. Aleluya. Eso es el Evangelio. Aleluya. Eso es la fe que tenemos en Jesús. Por eso tenemos que seguir predicando a toda criatura, judío, gentil, sea de donde sea, de la tribu que sea. Tenemos que hablarle que sin Cristo no hay entrada al cielo. No hay vida eterna, no hay redención, no hay justificación, no hay nada para el hombre. Pero en Cristo encontramos la vida eterna. Él nos justifica, nos lava con su sangre preciosa. Bendito sea Dios. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Ese es lo más. El hombre no quiere reconocer, hermanos, que es pecador. Y esa es la lucha que llevamos, los que predicamos. Ese es el trabajo de nosotros, los que predicamos, enseñamos la palabra de Dios, convencer al hombre que es pecador, convencer a los intelectuales, convencer a los científicos, convencer a los presidentes, a los reyes, a los gobernantes, convencer a los militares, convencer al ladrón, a la prostituta, al drogadicto que necesita venir a Cristo para ser limpiado, para ser justificado, para que el Señor lo limpie y lo salve. Bendito sea el Señor.
Pero tenemos que hacer ese trabajo hoy más que nunca. Bendito sea Dios. Por eso dice, volvemos allá a Efesios. Alabado sea Dios. Porque Él dice es nuestra paz. Él es Jesús. Es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, conforme, haciendo la paz, y mediante la cruz, ponga atención, todos aquellos que predican, todos aquellos que creen que sin sacrificio pueden acercarse a Dios, es mentira. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesucristo solo tiene un cuerpo. Jesucristo solo tiene una iglesia. No hay dos pueblos. Jesucristo tiene un solo pueblo, que está compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes. Porque estos han sido, ¿qué dice? Pasados por la cruz. Hemos creído en el sacrificio que Jesucristo hizo, y Él nos ha reconciliado con Dios por medio de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Esa idea de que mucha gente tiene en el cristianismo, de que el judío que no cree en Cristo Jesús, esto es fuerte, hermano, en el cristianismo. Hay mucha gente que cree y defiende. El judío que no cree en Cristo sigue siendo hijo de Dios. Es falso. Eso es falso. El que no cree en Cristo Jesús, aunque sea judío, sea de la tribu que sea, si no cree en Jesús, no puede ser declarado hijo de Dios. No es hijo de Dios. No son descendientes de Abraham, según la fe que Abraham tuvo. Y Jesús se los dijo a aquella gente en su tiempo. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Y si ustedes fueran descendientes de Abraham, creerían en mí. Porque Abraham creyó en mí y fue justificado. Ustedes les dicen, no son hijos de Abraham, según la fe. Porque no importa que sean de carne y sangre, si no creen en Jesús, no son descendientes de Abraham, según el Señor declara en su palabra. Y es importante que nosotros, lo que sabemos esa verdad, cuando miramos a un judío que no es cristiano, nosotros como que tenemos miedo a hablarle la palabra a ellos. No tienes que tener miedo, háblale, porque delante de Dios es pecador. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tengas miedo a hablarle a un judío, porque no está bajo la promesa de Dios. Solamente los que estamos en Cristo Jesús estamos bajo su promesa. Él lo ha dicho así, y Él lo ha declarado. Y tenemos que entender nosotros, los cristianos, y hablarles con autoridad a cualquier judío, a cualquier persona, no importa la raza, no importa la cultura, no importa de dónde venga, en Cristo tiene que venir a Jesucristo. Por eso dice allí, el punto número 2, por la fe en Cristo Jesús el hombre tiene paz, o es reconciliado con Dios, o vuelve a ser amigo de Dios y tener comunión con el Señor. Punto número 3, y ya vamos a ir terminando. Por la fe en Cristo Jesús destruye, ¿qué dice? Toda jactancia religiosa. ¿Escucharon? La fe en Jesús, en Cristo Jesús, destruye la jactancia religiosa.
denominacional, nacionalista o racista o cultural, posición social y académica o humana. En Cristo Jesús todo eso es derribado. No importa tu nacionalidad, no importa de dónde tú seas. Si crees en Jesús, eres salvo. Si no crees en Jesús, sencillamente no eres salvo. Por eso dice la fe en Cristo Jesús destruye toda jactancia religiosa. Si estamos en Cristo, no porque nosotros hayamos buscado al Señor, sino porque Él nos buscó. Él tuvo misericordia. Él nos alcanzó. Él nos encontró, gimiendo, temblando, con frío. Estábamos angustiados cuando Él nos encontró y nos llamó y nos salvó, nos perdonó, nos justificó, nos limpió y nos dio esperanza, nos dio promesa. Y ahora tenemos a ese Dios lindo que le servimos y lo hacemos no por plata, no por oro, no por las bendiciones que nos da, sino porque estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con Él porque Él nos ha dado esperanza, nos ha dado entendimiento. Aleluya, bendito sea Dios, que no estamos por gusto en este mundo, que hay un propósito para nosotros en esta vida, en este mundo, hasta que partamos a la presencia de Dios. Entendemos la razón por la cual estamos en este mundo, amados. Aleluya. Si el hombre no cree de todo corazón y no reconoce su maldad, no importa la posición social que tenga delante de Dios, no sirve nada todo eso. No importa que sea millonario, puede tener todo lo que quiera en esta vida. Si no tiene a Jesucristo, no tiene nada. Bendito Dios. No importa lo intelectual que sea el hombre, no importa que sea científico, sea el hombre más inteligente en este mundo, si no reconoce que necesita a Jesucristo, de nada le sirve todo eso. No importa la posición social que tenga. Posiblemente tenga una posición alta en este mundo, pero bendito sea Dios que aquellos que no tengamos posición social en este mundo, quizás nadie se interesaba por nosotros, a nadie le importábamos. Pero cuando reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado una posición delante de Él. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora podemos ser llamados amigos del Señor. Él es nuestro gran amigo. Él es el amigo fiel y verdadero. Él es el que nunca nos va a fallar. Él es el amigo eterno de nosotros. Bendito sea Dios. Y le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Porque tenemos ese amigo que nunca nos falla. Y que pasemos momentos difíciles, siempre está para ayudarnos. No importa, bendito Dios, la educación académica que tenga el hombre. Hay gente que es inteligente en este mundo, pero cuando usted les pregunta de Dios, se sorprende las respuestas que le dan. Aleluya, no están interesados en escuchar nada desde Dios que le ha dado la vida, que le ha dado el existir. La tristeza, yo he tenido muchas experiencias con personas intelectuales en este país donde vivo y en algunas partes que Dios me ha permitido ir. Aleluya, he encontrado gente tan altiva, gente, aleluya, porque tienen una posición social y académica alta, miran a los demás de menos. Pero dice la palabra de Dios que lo despreciado del mundo escogió Dios, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que tienen posiciones sociales. Bendito Dios, aquellos que se creen aquí en este mundo que son lo más importante, pero en Cristo Jesús no sirve de nada. En Cristo Jesús todo eso es basura. En Cristo Jesús no sirve eso que tenga el hombre. Aleluya, porque un día cuando el hombre se va de este mundo, no te llevas nada, no te llevas riqueza, no te llevas títulos, no te llevas nada de eso, porque un día te vas a ir, un día nos vamos a ir. Bendito Dios.
y nada de lo que tienes o de lo que posees en esta tierra te podrás llevar. Pero sí te vas a llevar lo que creíste. Si nunca creíste en Jesucristo, en aquel gran día, saldrán avergonzados muchos, millones de personas, pero benditos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados, tenemos un propósito, tenemos nosotros el por qué nosotros defender la fe en nuestro Señor Jesucristo. No estamos por gusto. Aleluya, hoy más que nunca, levántate, predica a los judíos, a los gentiles. Aleluya, no importa la nacionalidad, no importa el credo. Si no crees en Cristo Jesús, tú sabes que están muertos en sus delitos y pecados. Bendito sea Dios. Eso nos tiene que llenar de fuerza para seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Si hay esperanza en nuestro Redentor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. Y le damos gracias al Señor. En el próximo vamos a estar hablando de algunos ejemplos que encontramos de personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y sus vidas fueron cambiadas. Sus vidas cambiaron. La forma de pensar de esa gente cambió. En el próximo estudio vamos a estar estudiando un poco más acerca de eso. Así que, amados, no estamos por gusto y vamos a seguir, mientras Dios nos dé la vida, de estos púlpitos vamos a seguir predicando esa verdad eterna. Bendito Dios. Que hay que creer que la fe en Dios, aleluya, es más importante que el oro y que la plata. El creer es algo importante. Creer en ese Dios verdadero, en ese Dios eterno, en aquel que un día vino a la tierra a visitar a los hombres y a enseñarnos el camino verdadero, a enseñarnos tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a nosotros poder escuchar y atender a lo que Él nos dice en su palabra y poder gozarnos en su presencia, poder servirle con alegría, con gozo, con agradecimiento. Nunca le vamos a pagar a Jesucristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero sí podemos servirle. Se le fiel hasta la muerte. Él dice, se me fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Seámosle fieles al Señor Jesús. Prediquemos a Cristo, levantemos a Cristo, levantemos el nombre que es sobre todo nombre, levantemos su grandeza, exaltemos su poder, exaltemos su nombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Para eso Dios me llamó, para que hable de Él. Y si hablamos un poco de lo que somos, lo que hemos sido nosotros, lo que hemos practicado, es para vergüenza de nosotros mismos, no para agradecer esas maldades que hemos hecho, sino para testificar de dónde Dios nos ha sacado. Nos ha sacado de la basura. De ahí nos rescató y nos ha hecho sus hijos. Y podemos darle gracias que podemos ser llamados hijos de Dios. Porque lo merecíamos, no, mi hermano, sino porque su amor ha sido grande, su misericordia, su bondad. Y por eso le damos gracias al Señor. Por eso le damos la gloria y la honra solamente a Él. Y lo seguiremos haciendo mientras el Señor nos dé vida. Vamos a orarle al Señor en este día. Le voy a invitar que ahí donde está usted, si usted no ha dado su paso con el Señor Jesucristo, si no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, yo lo invito en esta hora a que usted le diga al Señor Jesucristo: aquí estoy, Señor. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que quizás he blasfemado de tu nombre, que he sido soberbio, que he sido rebelde a tu palabra, que he sido enemigo toda mi vida, enemigo tuyo. Pero en esta hora yo me humillo y reconozco mi maldad y te pido que vengas a mi corazón, que me perdones, que me limpies de toda maldad
he todo pecado, y que me hagas hijo tuyo, una oveja tuya, y que yo pueda ser reconciliado contigo y poder ser ese amigo y poder honrarte y darte las gracias, poder servirte el resto de mis días. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta hora, porque tú quieres perdonar a todo hombre. Gracias por tu perdón, por tu justificación. Gracias, Señor, en esta hora, para aquellos que estamos en el Señor. Démosle gracias al Señor, hermanos. Levante sus manos ahí donde usted está, hermano y hermana, y dígale al Señor: te doy gracias, Señor, por ese don que me has dado, de poder creer en ti, de poder confiar plenamente en usted y saber que usted me ha justificado, me ha declarado inocente, sin culpa, por medio de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por mí, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que me ayudes a no olvidarme de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí, Señor. Ayúdame a siempre recordar de dónde usted me ha sacado, nos ha sacado, de dónde usted extendió su mano y nos trajo a su luz. Y le damos gracias, Señor. Le damos gracias por su amor tan grande, porque extendió su mano hacia mi vida. Y ahora puedo ser llamado hijo tuyo, hijo de Dios, hija de Dios. Ayúdeme, Señor, a honrarlo donde quiera que yo vaya, a hablar de usted a todo hombre, a toda criatura, a hablarle de que es necesario que reconozcamos nuestras maldades y nos volvamos a ti y creamos en usted, Señor, como el único camino que nos lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Señor, a todos mis hermanos alrededor del mundo. Bendice a aquellos que hemos confiado en ti, que hemos creído en usted. Bendícelos y ayúdales a seguir firmes defendiendo esa palabra de fe, defendiendo ese fundamento, esa doctrina básica que es la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de los que han estado con nosotros en este día, no sin antes decirles que les amamos en Cristo. Aquí estamos compartiendo la palabra, predicando, enseñando. Amén, hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Que el Señor les bendiga. Abrazos en el nombre de nuestro amado Redentor, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.